Bueno, entonces comenzamos. Como les comenté en la clase pasada, estuvimos hablando todo lo referente a lo que es Benveniste. Benveniste nos habla más o menos como un resumen para ponernos al día. Nos habla de todo lo que es la enunciación y ese estudio de la enunciación, lo que es también la apreciación, los elementos lingüísticos y bueno. eh, Todo eso. No sé si tienen alguna duda de Benveniste antes de pasar para Quebrán. Si no, comenzamos con Quebrán de una vez. Ok. Entonces voy con Quebrán. Am, sí, ya estamos grabando. Ujú. Ok. A ver, Quebrant. Ok, el estudio de Quebrant es bastante largo porque él nos habla es de lo que es el esquema de Jacobson. En el esquema de Jacobson es un esquema que creo que todos lo hemos visto en algún momento. Es un esquema muy sencillo donde nos dice que hay un emisor y un receptor y justo en el medio de estos dos está lo que es el mensaje, lo que se quiere transmitir. Este mensaje tiene un contexto y se hace a través de un canal que es el habla y también tiene un código. ¿Ok? Eso es lo que nos habla Jacobson. Entonces él nos dice, en pocas palabras, este estudio que hizo esta persona nos dice que el emisor pues manda un mensaje entonces al receptor y que dicho mensaje requiere de un contexto. Ese contexto es necesario para que el receptor pueda captarlo y lo hace a través de un código que es en común y lo hace también por medio de un canal físico que sería la lengua. ¿Qué sucede? Que Quebrant critica totalmente este estudio y dice que la lengua es un instrumento de la comunicación y hace muchas críticas a este estudio que hizo Jacobson y le agrega ciertos, ¿cómo decirlo? Como ciertos elementos. Em, que dice que para él o ella, no sé, que Brandt, hablar no es simplemente intercambiar información, va mucho más allá de eso. Y el código le da ciertos elementos y nos dice que código es lo que aparece formulado y suspendido en el aire y le plantea dos problemas, que es el problema de la homogeneidad del código y el problema de la exterioridad del código, junto con otros problemas. Pero lo más importante serían estos, la homogeneidad y la exterioridad. Cuando él se refiere al código, él dice que el código no es homogéneo. Cuando hablamos de homogéneo nos referimos a que tiene características comunes que permite una relación semejante. Es decir, que cuando hablamos de código nos referimos a que compartimos el mismo código porque tenemos mismas características y por eso hay una relación entre nosotros. Eso es lo que significaría el código homogéneo. Pero él dice que el código no lo es, el código no es homogéneo, más bien es todo lo contrario, es arbitrario. Es decir, que los participantes de la comunicación pueden no hablar exactamente el mismo idioma o la misma lengua, aunque pertenecen a la misma comunidad lingüística. Un ejemplo de esto es el español de España no es el mismo al español de Argentina, aunque es la misma lengua en teoría, en la práctica te das cuenta de que hay palabras que significan algo en Argentina y no significan lo mismo en España, en Ecuador, en Perú o en cualquier otro lugar de habla hispana. ¿Ok? Por eso es que él dice que el código no es homogéneo. Y nos dice también que hay una intercomprensión que es parcial, es decir, no necesariamente tú vas a entender exactamente lo que el otro te dice y por eso es lo que llama que hay problemas de comunicación donde el emisor quiere decir algo y el receptor lo codifica y lo decodifica, perdón, de una manera.
Entonces, por eso dice que la intercomprensión es parcial. Va a depender de lo que entienda el receptor según como lo dijo el emisor. Y nos habla también en esta homogeneidad del código que los signos son necesarios al mismo tiempo que arbitrarios. Esto es lo mismo que estábamos hablando cuando el código no es homogéneo. Nos referimos a arbitrario porque aunque comparten características comunes, no son semejantes. Y esta arbitrariedad, si no estoy mal, déjenme chequear, esta arbitrariedad del código también nos las hablaba Sechetto en algún momento, cuando decía que el código es arbitrario. Si no estoy mal, creo que sí, creo que fue Sechetto. Después les confirmo, pero estoy casi segura que fue Sechetto. A ver, ¿qué más nos dice Gerbrand? Ok, nos dice que también hay un cierto consenso respecto al léxico que compartimos. Esto es lo que le decía, no es lo mismo un español de Argentina, un español de Uruguay, de Paraguay o lo que sea. Y dentro de esta homogeneidad del código, él hace dos definiciones. Están los sociolectos y los idiolectos. Los sociolectos, él se refiere a códigos compartidos por grupos dentro de un marco social. Esto es el español que les digo, español de Argentina, español de España. Y están los idiolectos, que es em, el modo particular que tiene cada individuo cuando usa el código. Un ejemplo es el hablar coloquial, ese hablar coloquial que tenemos, esa entonación coloquial que nosotros tenemos, esas palabras específicas de cada región, incluso las muletillas también se toman como idiolectos. Eso es lo que él habla. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un modo particular en hablar y es por eso que es idiolecto. Ya va, para aceptar aquí a alguien. Ok. Por eso es que él nos dice que son idiolectos, porque como cada persona tiene un modo particular de hablar, ejerce esa particularidad en el uso del código. Entonces, por eso hablamos de muletillas, del hablar coloquial, todo esto. También nos dice que en la comunicación no hay no hay un código si no hay idiolécticos. Es decir, el mensaje se puede desdoblar. Por eso es que él nos dice que hay una intercomprensión parcial del código, porque va a depender mucho de ese hablar coloquial, de dónde eres, si me entiendes o no me entiendes, y por eso es que él dice que no necesariamente al hablar lo vamos a entender, porque hay muchos factores que se deben tomar en cuenta para que una persona pueda decodificar ese código. ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Sí, 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 buenísimo. Ok, a ver. El otro problema que plantea Kerbrad con respecto a al esquema de Jacobson es la exterioridad del código. Y aquí hace varias asunciones. Una es la competencia lingüística, donde nos dice que son todas las posibilidades lingüísticas de un sujeto, es decir, es el poder producir el habla, el poder producir un discurso e interpretarlo también. Entonces eso es lo que él dice que es la competencia del sujeto. Y también está la competencia no lingüística, que son todos esos conocimientos implícitos del mundo, conocimientos básicos que nosotros tenemos del mundo. Y esto está anudado a lo que él habla de el universo del discurso, que es otro elemento dentro de esta exterioridad. El universo del discurso nos dice que es lo que limita la elección del léxico y está compuesto por, primero, condiciones concretas de la comunicación, que es la situación en la que estás, y los caracteres temáticos y retóricos del discurso, que es ese estilo lingüístico que le das. No es lo mismo si tú estás hablando de lo que hiciste ayer, si comiste pan, pasta, arroz, lo que sea, y hables como si estuvieras dando un discurso a la ONU. Entonces, por eso él dice que hay una situación y una limitación estilo lingüística, o sea, va a depender de la situación en la que tú estás
y dependiendo de esa situación tú vas a escoger el estilo lingüístico que mejor se adapte a esa situación para poder formular tu discurso. Otro elemento dentro de esta exterioridad del código es ay, no sé qué escribe aquí, a ver. Modelos de producción y de interpretación. Nos dice que estos son las reglas generales que rigen los procesos de codificación y decodificación y se impone en funcionamientos las competencias de los hablantes. Es decir, este modelo de producción e interpretación es lo que va anudado a esta situación y a esta limitación. ¿Por qué? Porque hay reglas que rigen el proceso de codificación para el emisor y de decodificación para el receptor. Y se ponen en funcionamiento muchos elementos a la vez. No, por eso es que él habla de que hay un modelo de producción y de interpretación. A ver, bueno, creo que hasta aquí creo que no hay muchas preguntas. Así que continúo, si está bien. Sí, perfecto. Está todo bien. Ok. A ver, Quebran también hace otras afirmaciones, si lo quieren llamar, que es él nos habla de las propiedades de la comunicación verbal. Y ahí él hace muchas definiciones y una de ellas es la reflexibilidad. En la reflexibilidad nos dice que el emisor del mensaje es al mismo tiempo el primer receptor. Es decir, que el que habla o el emisor es a su vez el primer receptor. Ahí es cuando hablamos de hablar es escucharse hablar. Ese hablar es escucharse hablar es lo que él se refiere como reflexibilidad, porque uno se escucha al hablar y por eso es que él dice que el emisor es el primer receptor del mensaje. También nos habla de simetría. En simetría nos dice que es el mensaje verbal que pide una respuesta y el receptor funciona al mismo tiempo como un emisor en potencia. Es decir, que se espera que una vez que está afuera el mensaje, se necesita una respuesta a ese. Y entonces el receptor se convierte a sí mismo en un emisor en potencia porque mientras el emisor está activo, transmitiendo ese mensaje, el receptor está decodificando todo eso y se vuelve o se espera de él una respuesta a eso y se convierte entonces en un nuevo emisor en potencia mientras el otro está activo. Por eso es que él habla de que hay una simetría. Luego nos habla de la transitividad y nos dice que es el poder transmitir un mensaje sin haber vivido una experiencia que lo provoque. Y aquí es algo como, a ver, ¿cómo lo pudiera ejemplificar? Como un hereditario, es algo como hereditario. Es lo que se conoce como la transmisión del saber. No necesariamente tú viviste esa experiencia, pero aprendiste de ella porque alguien te lo contó, alguien te lo mencionó y transmites ese mensaje. Es por eso que él habla de transitividad. No necesariamente habrás vivido la experiencia, pero la transmites. Entonces, por eso es que en transitividad pudiéramos llamarlo también como una transmisión del saber. Bueno, esas serían las propiedades que nos habla Quebra sobre las propiedades de la comunicación verbal, que no están incluidas dentro del esquema de Jacobson. Y hace un nuevo o propone un nuevo, ¿cómo decirlo? Un nuevo esquema, que en este caso el nuevo esquema nos habla de la complejidad de las instancias emisoras y receptoras. Es decir, esta persona le agrega cosas adicionales a ese esquema. Entonces nos habla que hay un emisor complejo, es decir, está en la fase de emisión y se pueden encontrar supuestos y muchos niveles de enunciación. Es decir, que él habla que hay cadenas de emisores.
¿Por qué? Porque mientras una persona está hablando, las demás personas, que en teoría deberían estar en silencio escuchando, se convierten a su vez en emisores y transmiten ese mensaje y así sucesivamente. Entonces, por eso es que él habla que hay cadena de emisores. Si no estoy mal, creo que él coloca, o ella, no sé, coloca un ejemplo en el texto y habla de por lo menos un director de una obra. Entonces el director de la obra está dándole instrucciones a cada uno de sus empleados, los actores, las luces, el decorado. Todos ellos son receptores, pero a su vez ellos se transmiten esa información a los demás, entonces se convierten en emisores a la vez. Por eso es que él habla de una cadena y habla entonces de un emisor complejo. A su vez también habla de lo que es un receptor complejo y lo divide en varios momentos. Uno es el alocutario, que es explícitamente el considerado por el emisor, es decir, el que va directamente a quien va directamente el mensaje. Luego nos habla del destinatario indirecto, es decir, que puede haber un receptor que funciona más como un testigo de ese intercambio. No necesariamente la comunicación va dirigida a él, pero al estar cerca, funciona entonces como un testigo. Y nos habla también de los receptores adicionales, donde es la existencia de receptores aleatorios que no pueden o no buscan prever la interpretación del mensaje, sino que lo interpretan a su manera. Una diferencia, por así ejemplificarlo, es que un destinatario indirecto pudiera ser la defensa de las tesis. Se supone que el mensaje va a un público directo, que serían, no lo sé, los profesores, 3 profesores que van a ser el jurado, pero también hay personas alrededor que sirven como testigos de lo que tú estás diciendo y ayudan, en teoría, a la aprobación o no de esa defensa de tesis. Esos testigos es lo que él se refiere como un destinatario indirecto, que aunque el discurso no va dirigido directamente a ellos, están ahí y funcionan como esos testigos del intercambio. Y un ejemplo de receptores adicionales, fácil, los chismes de pasillo. No hay más nada, no hay ejemplo más fácil que ese. Una persona que está hablando con otra, pero hay una tercera persona escuchando detrás de la puerta e interpreta cualquier mensaje o cualquier situación a su manera. Ese sería un receptor adicional. Preguntas hasta ahorita. No, Por mi parte, no, todo bien. claro. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, acá tengo algunas notas o consideraciones dentro de este estudio también que hizo esta persona, Quebrato. Él nos dice que los receptores directos o indirectos pueden estar o físicamente presentes en la situación, pero no necesariamente. Es decir, pudiéramos hablar de las llamadas telefónicas en este caso, que estamos hablando con una persona y hay otra persona alrededor que realmente no está con nosotros en la llamada porque no es una llamada de 3, 4 personas, es una llamada dual, pero está ahí alrededor de nosotros tratando también de escuchar. Entonces estos también pueden funcionar como esos receptores directos e indirectos, que por eso es que él dice que no necesariamente pueden estar físicamente presentes en la situación de la comunicación. Y nos habla entonces que hay destinatarios que también pueden tener la posibilidad de responder y crea 4 clases de receptores. Uno que sería el que está presente con el locuente, que sería un intercambio oral cotidiano. El que está presente pero sin el locuente, que sería una conferencia. Y nos habla cuando está ausente con el locuente, que es la comunicación telefónica, y el ausente con un no locuente, que es una comunicación escrita, alguna carta, memorándum, algo por el estilo. Entonces ahí él nos dice que el receptor obviamente puede ser entonces ficticio, real o virtual, así como el destinatario. Ok,
¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, él nos habla también de las interacciones entre los componentes. Entonces nos habla de emisor y receptor, que no se trata de esferas separadas, sino que hay una intersección, porque ¿qué sucede con Jacobson? Jacobson lo que dice es que hay un emisor y receptor, y ya. En cambio, que Quebrat nos dice que no. Un emisor es al mismo tiempo receptor, igual un receptor es al mismo tiempo un emisor. Entonces, por eso es que él dice que no se trata de esferas separadas, sino que es algo que hay una intersección entre ellos. Nos hablan también de lo que es la competencia cultural, que es el hablar y el decodificar según aquello que se cree saber del otro. Es decir, no necesariamente tenemos que conocer a la persona o no necesariamente tenemos que saber del tema, pero lo decodificamos con lo que creemos saber. Por eso también nos habla que hay una competencia comunicacional, que es la interacción donde ambos modifican el código y las percepciones que tienen de él. Y nos habla del referente, que es externo e interno al lenguaje y bueno, está presente en la situación comunicativa. Y finalmente nos habla de universo del discurso, que son las restricciones de género. Algo que sí me gustaría que les quedara como claro, porque es algo que causa como mucha confusión, es lo que es la situación comunicacional y la situación, y la situación lingüística. La situación comunicativa es el presente, es lo que está sucediendo, lo que hace que se dé el discurso. Y lo otro es simplemente, ¿cómo se llama? El estilo lingüístico que se utilizaría dependiendo de esa situación. Eh, Siempre se da, porque ellos hablan mucho de situaciones, restricciones de género, y a veces no es lo mismo la situación lingüística que la situación comunicativa. Por eso les hago nuevamente el llamado. La situación comunicativa es simplemente la situación en la que se está presentando, y la situación lingüística sería ¿cómo se llama? Lo que se utiliza o cómo se interpreta o cómo se enuncia esa situación, ese discurso. Hasta ahí sería todo lo que nos habla Quebrat. No sé si quieren agregar algo adicional a esto. Eso es todo, por lo menos esto es todo lo que tengo de Quebrat. No, creo que no. Lo que yo tenía era que, o sea, todo eso que explicaste de la exterioridad del código Ujú. y que había tipo como 6 ítems, ponele, y entre ellos los que dijiste de competencias ideológicas, era, ¿no? Sí. Tipo el de la S, después competencias lingüísticas, competencias paralingüísticas, y otro que tenía era determinaciones PSI, dice, que vendría a ser como la situación anímica, digamos, el estado de ánimo del emisor, me parece, como del que recibe el código, como que eso también cambiaba en cómo lo descifraba, cómo le llegaba el mensaje. Ok, Tipo, lo tenía anotado también. ok. Esa parte no la tengo. Creo que me la solté cuando leí Quebrat. No, pasa que lo tenía justo anotado, entonces por ahí servía. Ok. No, no, está bien, perfecto. Así lo anoto y lo incluyo también. Buenísimo. Em, y Te, sí, sí, te sí me quería, parece que él habla de algo de comportamientos no verbales, pero la verdad que no sé, tendría que releer el texto a ver qué consigo, porque claro. no me acuerdo. Yo tengo restricción del universo, todo dentro de lo que es exterioridad del código, ¿no? O sea, viste que dice que el emisor, dice, al confeccionar su mensaje no puede elegir libremente y decir lo que quiere, tiene limitaciones. Y entre esas limitaciones está lo que vos estuviste explicando, digamos, las competencias de cada emisor, lo del estado de ánimo que agregué recién, y, y creo que nada más. Sí, sí, porque más o menos aquí recordando más o menos lo que leí de esta persona, sí, él lo que dice es que, es decir, plantea el problema de que
La comunicación no necesariamente se va a generar de manera directa, sino que se desdobla, el mensaje se puede desdoblar. Y es por eso que él habla de la Claro, limitación de la limitación, no sé, comunicacional, por así decirlo. Y sí, creo que me no, parece que sí, leí algo de limitación estilos, algo, pero tendría que volver a leer porque la verdad que no me acuerdo. claro, creo que igual no es, creo que era solo limitaciones, tipo, tiene limitaciones que restringen sus posibilidades de elección, o sea, de lo que descifre del mensaje. Y eso que dijiste vos, como que no es tanto todo súper lineal, sino que depende de las competencias de cada uno, de nada, de todas esas cosas que estuviste contando. Sí. Así que bueno, Pero no, excelente que lo hayas mencionado porque así también yo vuelvo a releer esa parte y lo agrego que no lo tenía. Entonces, excelente vale, genial. que lo Bueno, mencionaste. ok. em, Creo que sí, yo creo que cubrimos todo lo que es quebrar. Creo que no hay, sí, aparte yo de no eso que tengo mencionaste, nada. creo que no se nos queda nada por fuera. No, justo lo que decías lo tenía también, así que Ok, nada más, creo. perfecto. Mm, Filimich es más largo, creo. sí, Filinich es súper largo. Ese señor, yo no sé, no, hizo de todo. Ah. Mm, vamos a ver, veamos Filinich, a ver a cuánto, qué tanto podríamos avanzar con Filinich. Dale. A ver, Filinich. Filinich nos habla de, nuevamente, de la enunciación, pero él se refiere, o su estudio se enfoca, es al sujeto de la enunciación. Entonces, él nos dice que el sujeto de la enunciación está implícito en el enunciado y que es una instancia, en una instancia subyacente a todo enunciado que trasciende la voluntad y la intención de un individuo particular. También nos dice que es una instancia compuesta por la articulación entre lo que es el sujeto enunciador y el sujeto enunciatario. Es decir, Filinich lo que nos dice es que ya está implícito quién es el enunciado, está implícito en el enunciado, perdón, quién es el sujeto de la enunciación. Y él lo que intenta decirnos es que también va a depender, ese sujeto va a depender de la voluntad que se tiene al momento de transmitir el mensaje. No solamente de la voluntad, sino también de la intención del individuo. Entonces, por eso es que él nos habla que ese enunciado trasciende la voluntad y la intención. Entonces, dependiendo de esas dos características, se puede definir lo que es el sujeto o a quién va dirigida esta enunciación. Y nos habla entonces de un sujeto enunciador y un sujeto enunciatario. Enunciador y enunciatario son dos papeles que se constituyen de manera recíproca. Eso es lo que nos dice Filinich. ¿Por qué? Por lo mismo que también decía Quebrant, que son componentes que no están separados, sino que se interseccionan entre sí. Todo enunciador es a la vez un enunciatario. También nos dice que el sujeto de la enunciación no alude a un individuo en particular, ni intenta recuperar la experiencia singular de un hablante. Es decir, que el sujeto de la enunciación no se dirige solamente a un individuo, se puede dirigir a varios, es decir, no es algo directo, puede referirse a varios individuos dentro de un mismo mensaje y mm, no intenta o evita tener la experiencia singular, sino que es compartida. Entonces nos habla que un emisor es una entidad empírica, que el enunciador es la creación del emisor a través del mensaje, es decir, la persona del discurso, y que el enunciatario es un sujeto discursivo previsto en el interior del enunciado, porque no necesariamente el enunciatario va a estar presente. Entonces, por eso nos dice que ese sujeto enunciatario va a estar previsto en el interior de ese enunciado a quien va dirigido. A ver, ¿qué más tengo por acá? Ok, nos habla de las marcas del enunciador y nos dice que la presencia de ambas figuras, esto es marcas del enunciador y del enunciatario, perdón.
Ok, y aquí nos dice que la presencia de ambas figuras se pueden reconocer por todos aquellos indicios que dan cuenta de una perspectiva, que es visual y que es valorativa, desde la cual se presentan los hechos y de una captación que se espera obtener. Es decir, que esta diferencia, por así decirlo, de ambas figuras se puede reconocer con indicios muy visuales y de mucho valor y se captan de manera muy fácil. Entonces él nos dice que están los deícticos, que son los pronombres personales, aquellos demostrativos, también está la localización temporal y espacial, los términos de parentesco, todo eso serían los deictícticos, eso. Nos habla de las subjetivemas, que son los indicadores de la subjetividad, y nos dice que hay marcas del destinatario que se ven más claramente en el género narrativo. Él habla más que todo aquí es de lo que vienen siendo los géneros. Entonces por eso nos habla también de géneros narrativos, que esta subjetividad la vamos a hablar más claramente en esos géneros. Y nos hace también una anotación que los pronombres personales de esas segundas personas indican la intangibilidad a la que va dirigida el enunciado. Es decir, sabemos entonces al, no sé, al leer una novela, al leer un artículo, a través de esos pronombres personales que se utilizan, mayormente de segunda persona, indican entonces a quién va dirigido ese mensaje. Y nos dice entonces que la instancia de la enunciación se construye como una estructura dialógica que es causa y efecto del enunciado, independiente de todo soporte empírico preexistente. Es decir, que toda enunciación tiene entonces una estructura de diálogo y hay una causa y un efecto, porque se transmite el mensaje y igualmente se espera una respuesta. La respuesta no necesariamente va a ser algo audible, porque va a depender de ese género que nosotros estemos utilizando, pero sí va a causar un efecto ese enunciado. Entonces, por eso es que él dice que hay una estructura diaólica que es causa y efecto de ese enunciado. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí me entiende? Sí, re. Ok. A ver, ¿qué más tengo? Ok. Luego él nos habla de la polifonía enunciativa. Entonces nos dice casos en los que el enunciador puede hacer referencias ambiguas, dar la palabra a otro o bien dejar oír voces ajenas en el interior de su propio discurso. Entonces nos dice que el sujeto hablante no es dueño de su discurso, sino que habla y hace circular ideologías, creencias, valores que los desbordan y su habla es un mosaico. Entonces, aquí es donde está, cuando él habla de esta polifonía enunciativa, es decir, que el emisor o el sujeto hablante em, espera esa respuesta del receptor. Y por eso entonces no necesariamente el discurso es un discurso propio, es un discurso que se va generando, es como una bola de nieve que se va generando a través de hacer silencios, esperar entonces la opinión del otro, y es ahí entonces donde él habla de hacer circular ideologías, creencias, valores, porque se espera que al dar ese turno de palabra al otro y dejar oír al otro, se espera entonces que se cree un discurso. Ahora, dentro de esta polifonía enunciativa, no solamente se habla de ese discurso donde están varias personas, porque recuerden que también tenemos discursos que son los monólogos, que es el diálogo interno. Incluso dentro de ese diálogo interno también hay una polifonía enunciativa cuando tú mismo te dices, ¿por qué hice esto? Porque soy un idiota. Ese tipo de cosas es a lo que él se refiere como polifonía enunciativa y no está segmentada solamente a un género discursivo, sino también puede ser monólogos, no necesariamente solamente discursos, también pueden ser monólogos, perdón. Eso es a lo que él se refiere con la polifonía enunciativa. Algunos ejemplos que coloca es la ironía,
donde se hace oír la voz de otro capaz de realizar una afirmación que es absurda, que es completamente absurda. La cita, mediante la que se retoma un enunciado que es ajeno, y la negación, donde se evoca otro enunciado frente a la cual la enunciación presente cobra sentido. Como les digo, esto se puede dar tanto en un plano físico, es decir, una comunicación de persona a persona, también se puede dar en un plano más académico, cuando estamos haciendo, no lo sé, una tesis o una monografía, porque, claro, no necesariamente utilizamos la ironía dentro de estos géneros, pero sí podemos utilizar las citas, que serían las citas bibliográficas, y también pudiéramos utilizar la negación para poder hacer cobrar sentido a ciertos enunciados. Mm, ¿Me explico hasta los momentos con esto? Sí, sí, te explicas bien. Ok. Y a ver, ¿qué tengo por acá? Ok. Luego nos habla, aquí es donde se pone interesante todo, porque nos habla de la introducción a la pragmática. Entonces, primero tendríamos que definir qué es la pragmática. Entonces, la pragmática estudia las leyes que rigen el uso del lenguaje en la comunicación, teniendo en cuenta factores extralingüísticos. También pudiéramos decir que es el estudio relacionado con la práctica y los contextos del lenguaje, que trata de comprender el funcionamiento y las estructuras de los procesos comunicativos de la lengua. Aquí tengo otro ejemplo que dice que tiene que ver con el análisis de las normas y principios que rigen la práctica de las conversaciones, y su especialidad consiste en prestar atención a las situaciones contextuales y prácticas del idioma. Eso es lo que se define como pragmática. Entonces, prácticamente algo pragmático es que se refiere a la práctica, a la ejecución y la realización de esa acción, y no a la teoría como tal. Mayormente siempre tenemos teoría y práctica. Entonces, en este caso, estamos hablando es a la práctica como tal, a la ejecución. Eso es lo que se habla cuando se habla de pragmático. A ver, nos dice entonces que hay problemas que hacen que esta pragmática sea necesaria. Primero sería el significado no convencional. Entonces aquí asumimos que la lengua, o que en la lengua hay una relación didáctica y arbitraria entre representaciones semánticas, es decir, los significados, y las representaciones fonológicas, que son los significantes. Y que comunicarse es codificar y decodificar información. Entonces, más adelante nos dice que esto entra en crisis cuando las palabras tienen un valor diferente al que se les asigna. Entonces, es cuando él dice que la palabra tiene un uso no convencional y no hay una correspondencia entre el significado y el significante. Un ejemplo de esto puede ser la palabra banco. ¿Qué pasa? Que no necesariamente el significado y el significante son lo mismo, porque yo me puedo referir a la palabra banco como una entidad bancaria, pero también me puedo referir a la palabra banco de un asiento. Entonces es ahí cuando entran en juego o en choque lo que es el significado y el significante, porque la representación semántica, que es el significado como tal, no concuerda con el significante, es decir, con lo que es el objeto como tal. Entonces, por eso que él dice que no es solamente codificar y codificar la información. Am, ¿Qué más puedo decir aquí? Bueno, aquí dice que hay una separación entre los significados literales de la palabra que se pronuncia y lo que se quiere decir, exactamente. Y es ahí cuando vienen muchos problemas de comunicación, porque no sabemos realmente a lo que se está refiriendo. Cuando decimos, pásame el gato, algunos pudieran entender, se está refiriendo al gato que se utiliza para la reparación de un vehículo, como también otros pudieran decir, se está refiriendo a que le pasa al animal, la mascota. Entonces ahí es donde comienzan los problemas de comunicación, porque hay una separación de lo que significa la palabra para algunos a lo que significa para el otro. Luego nos habla de lo que es sintaxis y contexto. Sintaxis se refiere al orden de la palabra, el orden que tienen las palabras.
y está determinado, así lo indica, está determinado por factores de tipo contextual y los factores contextuales o situacionales, es decir, extralingüísticos, influyen en las cuestiones gramaticales. Es decir, sintaxis se refiere entonces al orden de la palabra, cómo está ordenada dentro de un contexto. Entonces, si estamos escribiendo que el gato es azul, no pudiéramos decir también azul es el gato. Aunque está ordenada, tendríamos que también colocar ahí un contexto, una situación para que tenga como más sentido esa oración. Entonces, por eso él habla de factores de tipo contextual, que es la situación como tal, y el orden de la palabra. Mm, También se dan casos de este tipo de palabras que se escriben de la misma manera al derecho y al revés. Se supone que para armar una palabra, tendríamos entonces que, no sé, la palabra casa, sabemos que va la C, la A, la S y la A. Pudiéramos también crear palabras de esa misma. Entonces, por eso es que él habla de que hay un orden en las palabras y que ese orden va a estar determinado por el contexto que le queremos dar a las palabras. ¿Me explico hasta aquí? Sí, perfecto. Ok. A ver. No sé si hay mucho más de Ujú. Filinich. ¿Queda mucho más de Filinich? Uy, sí. Ah, Nos queda, a ver, yo creo que sí, yo creo que nos queda. Es que no nos queda tanto, pero sí queda algo. Modelo del análisis pragmático y los componentes. Eso es lo que, hasta ahí es lo que tengo. genial. Ok, a ver, continúo. Luego de esta sintaxis y contexto y cómo lo define, nos habla de la referencia y la adexis. Entonces nos dice, comprender una frase no es solo recuperar significado, sino también identificar referentes. Es decir, no alcanza con entender la palabra, sino saber a qué objeto se refiere. Y la situación puede proporcionar entonces todos estos datos necesarios para definir a qué nos estamos refiriendo. Entonces, un ejemplo que coloca es la frase, si no cierras la puerta, Pedro se escapará. Entonces, yo tendría que saber cuál es el objeto Pedro para saber entonces que debo cerrar la puerta y por qué. Entonces, lo que resulta es que Pedro es un perro, es un gato, lo que sea, es un animal, y la puerta que debo cerrar es la puerta de la calle porque entonces si no, Pedro se escapa. Ahora, si Pedro no es ni un perro ni un gato, sino es un loro, entonces ya yo sé que la puerta que debo cerrar es la puerta de su jaula o puede ser una ventana. Claro que nos habla de puerta, pero también pudiera ser una ventana. Es por eso entonces que él dice que se necesita no solamente conocer la palabra y conocer su significado, sino que hay que también comprender la frase en conjunto para entonces poder entender lo que se quiere decir. Y bueno, este es como que el mejor ejemplo que él da de esa referencia. Am, Luego nos habla de lo que es el modelo de análisis pragmático y nos habla de varios elementos. Uno es el de naturaleza, material y física. Aquí no tengo mucha información. eh, si me ayudan acá, si tienen información de esto, genial, porque la verdad que aquí no tengo mucho contexto. Cuando nos habla de los elementos del modelo de análisis pragmático, tengo que primero el emisor, que es el sujeto real con sus subjetividades, tiene un carácter concreto y está en función de una situación y un momento preciso. Eso es lo que tengo de emisor. Y que hay un opuesto al hablante, que es el sujeto que posee el conocimiento de determinada lengua o carácter abstracto. Luego nos habla de el destinatario, que es la persona a la que se ha dirigido el mensaje con la intención, y el destinatario es siempre el receptor elegido por el emisor, que es el opuesto al oyente. Nos habla también de el enunciado, que es la expresión lingüística que se produce
y es una modificación del entorno. Y nos habla entonces de entorno, el contexto o situación dentro de un espacio temporal, que es el soporte físico en el que se realiza la enunciación y es un factor determinante que influye en el enunciado. Entonces tendríamos emisor por un lado, tendríamos destinatario en el otro extremo y justo en el medio tendríamos enunciado y el entorno. Es decir, que tendríamos entonces el emisor y el receptor, porque el emisor se supone que va a decir algo, va a transmitir algún mensaje a esa otra persona que es un destinatario, y en el medio entonces de estos dos estaría el enunciado, que es lo que se pretende decir, pero todo este enunciado va unido a lo que es el entorno situacional o el entorno, la situación comunicacional que hace posible este enunciado. Eso es lo que tengo de modelo de análisis pragmático. No sé si tendrán algo más de esto. No, yo justo de Lineage, tipo, no tengo nada, como que no me trae acostado. Sí, no, y es bastante largo este Sí, señor. sí, es muy largo, Sí, ya por cuando uno eso. llega a la mitad ya está que quiere tirar la toalla, entonces. Claro, claro. Sí, sí, horrible. Pero igual creo que con eso, no sé, Sí, la ya verdad que después mucho más. lo que tengo son como otros componentes que él da a esto de pragmático. Y a ver, lo que pudiera más o menos decirles es que al final, ya casi al final, porque ya no soportaba más, él habla también de la interpretación, que nos dice que es la función, ¿cómo es que dice? Ya va que no sé qué que escribí aquí. Función entre el significado, que es el contenido semántico, codificado en la expresión lingüística, es decir, la relación que hay entre el significante y el significado. Ahí es donde se da la interpretación. Y la tarea entonces del destinatario consiste en decodificar o reconstruir esa intención que tuvo el emisor con los datos que le proporcionó de una manera pragmática, y entonces así evaluar ese contexto, tanto el contexto verbal como el no verbal, porque una persona te puede saludar y decirte que está bien, pero en el contexto no verbal tú te das cuenta de que no está sonriendo, tiene una mirada triste, y todo eso te ayuda a interpretar que esa persona no está bien. Eso es lo que él habla como interpretación. Y ya después de ahí no tengo más nada de Flinich. Hasta ahí tengo. Ok, genial, se entendió perfecto, la verdad. Después no sé qué autores quedaban. Eh, Déjame chequear yo sé que rápidamente. Austin, que justo de Austin lo resumí todo y es bastante corto y es bastante sencillo, que si querés para la próxima te puedo ayudar a explicarlo. Ah, bueno, bien. Eh, y después creo que estaba Bartes o nada que ver. Eso era el segundo parcial. Déjame ver. Por acá tengo el organizador. Sí, acá lo tengo. Ah, genial. Ajá. ¿Quieren que les comparta la pantalla? Les comparto la pantalla para... Vale. Ya va. Déjame ver dónde es que se comparte. Aquí, presentar. ¿De qué Pantalla. decía alguien? Y sería esta. Share. Ok. Ahí creo que está compartiendo. Pero Sequeto no era tipo la primera autora del Sí, organizador. pero me parece que ella como que vuelve, pero no sé, no me acuerdo si es para el primer parcial o el segundo. A ver, ajá, Benvenites ya lo vimos. Quebrad es lo que acabamos de ver hoy junto con Flinich. Entonces hasta ahí sería la sección 5. Luego vendría la sección 6, que es Vidal con Sí. Pragmático, pero que esto también va anudado a lo que habla Flinich. Y Secheto. Sí, sí, justo creo que Vidal era muy parecido a eso que contaste de la pragmática y eso Sí, está porque hablas Vidal. eso de la pragmática, y la pragmática ya lo habla Flinich. Entonces
La verdad que no me acuerdo y es que no encuentro tampoco las otras notas. Pero si no estoy mal, creo que Vidal tampoco es tan largo. Es más bien No, como para yo hablar justo más de estaba él. leyendo y era bastante llevadero y bastante corto, así que Sí, Vidal, digo. sí, yo creo que esa ya se pudiera decir que la tenemos cubierta. En tal caso nos faltaría hablar es de Secheto nuevamente y de Austin, que es corto. Creo que no es tan largo Austin, si no estoy mal. Creo que Sí, es relativamente corto. Austin es súper cortito y súper fácil, Y así que, por último sería Bartes, según lo que tengo acá. Y ahí terminaríamos de cubrir todo lo que es el primer parcial. ok, genial. Ah, bueno, Eh, no estamos. sí, Ok. Yo creo que entonces para la próxima reunión, ¿dónde está el? Aquí. La próxima reunión, a ver, estamos a 31, pudiéramos hacerla el sábado 5. Yo creo que si me da chance de reunirme un este poco. sábado sería ese, ¿no? Sí, yo Ah, pensaría que el sábado pudiéramos hacer en la tarde tipo 8 el, la siguiente reunión y terminar ya con esta parte de Austin, Secheto y Bartés. genial, Y ahí dale. terminaríamos con eso y estamos listos, bueno, listos en teoría, entre comillas, con lo que es el tema del primer parcial. Ya después lo que nos tocaría sería entonces, de ahí depende de los que vieron lenguajes audiovisuales o lenguajes escénicos. Claro, en eso estoy preocupada, porque no sé quiénes hicieron qué y tipo, yo por el segundo parcial estoy muy mal, Sí, yo la verdad. ahí en el segundo parcial es donde me va a costar más, porque por lo menos yo hice lenguajes audiovisuales, pero creo que la Ay, gran yo mayoría también. hizo escénicos. Sí, Entonces, sí, es verdad. Yo también hice audiovisuales y nada, como resumí bastante, pero la verdad que re complicado y es sí. muy difícil de entender. Entonces, Eh, bueno, lo que voy a hacer es que voy a colocar la nota en el grupo a ver quién nos puede ayudar con lenguajes escénicos, porque yo esa parte yo no la vi. Entonces, claro, alguien que nos ayude con eso, más que todas las personas que sí vieron lenguajes escénicos, a ver les sirve. Porque ya por ahí después vuelve no, otra vez a la parte que es común. Entonces, claro. intentemos a ver ahí qué tal. Pero nada, Entonces entonces en esta colocaré parte para el sábado 5 a ver si podemos terminar lo que queda del primer parcial. dale, genial. Excelente. Buenísimo. Entonces para audiovisuales y escénicos nos vamos a tener que dividir, o sea, como los que Sí, puedan explicar escénicos y sí, por otro lado audiovisuales. correcto. Sí, Así que porque yo pudiera explicar sí audiovisuales, porque claro, eso fue lo que yo presenté, pero no les pudiera explicar escénicos además, porque primero tendría que leer todo lo de escénico y ya con audiovisuales tengo. no, sí, sí, no, obvio que no. Bueno, genial. Bueno, entonces quedamos así. Nos veríamos entonces el sábado 5. ¿Ok? Dale, muchas gracias por explicar. No, de nada. Muchísimas gracias, la verdad súper entendible. Ay, qué Gracias a bien, me todos. alegro. Ahí les mando entonces luego el link con la grabación por si después la quieren volver a oír y para los demás que no estuvieron. ¿Ok? Dale, Gracias. genial. Vale. Chao, buen día. Chao.